Hermanos, decíamos en la mañana sobre las influencias del movimiento progresista en el mundo. Fue a grandes rasgos lo que dijimos y nos tardamos un poquito. Es que estos temas así son. Lo que en un momento comenzó con buenos ideales, buenas intenciones, terminó siendo movimiento que degeneró en cosas terribles, pecados abominables delante del Señor, promoviendo cosas terribles contra la familia, contra la iglesia misma de Cristo. Yo recuerdo cuando era muy niño, allá en mi pueblo hay una bodega de lo que le llaman de los ejidatarios. Está la bodega y enfrente de la bodega hay como un círculo de concreto con escalones en algunas partes. Y recuerdo una ocasión, no volví a verlo, esa ocasión había mucha euforia, creo que era el 20 de noviembre, sí, era la revolución. La gente iba marchando, hubo un desfile, se dirigieron ahí a la bodega, se subieron algunos dentro de, a ese círculo de concreto que hay y comenzaron como a bailar o a danzar y mientras cantaban la canción del agrarista, algunos de ustedes la habrán escuchado. Parte de la letra al principio dice algo así como: marchemos agraristas a los campos, a sembrar la semilla del progreso, que se llenen de trigo los graneros y que surja la ansiada redención. No queremos ya más luchas entre hermanos y cosas así. Cuando yo lo escuché la primera vez me pareció algo llamativo, interesante a mi edad, de que de hecho encendía como que en el interior hasta de un niño el hecho de querer buscar lo justo, de querer dar un lugar o darnos un lugar entre la sociedad. Entonces esa letra nunca se me olvidó, la recuerdo hasta ahora, donde se evocaba los ideales del famoso Zapata, de Madero y cosas así. El progreso pues tuvo, creo que algunas buenas cosas en su principio, pero como no es un movimiento de Dios, pues obviamente terminó en cosas terribles. ¿Cómo se infiltró en la iglesia? ¿Cómo? Porque el movimiento progresista realmente ha trastocado el seno de muchas iglesias. Muchas iglesias se han dividido, muchas iglesias han dejado de ser lo que antes eran, cambiaron la esencia de lo que eran. Hay un dicho que nosotros conocemos que se llama, o que dice, que no todo lo que brilla es oro. Y eso es verdad también en relación con la obra del Señor, con aquellos que predican el Evangelio, porque el Señor Jesús dijo que no todo el que me dice Señor, Señor. En aquel día muchos me dirán: Señor, nosotros predicamos y hablamos e hicimos milagros. También se nos enseña en la palabra de Dios que muchos están como cizaña dentro del trigo. Y cuando una persona se constituye cizaña del común de la congregación no pasa nada, pues. O quizás el daño no es tan grave, pero cuando la cizaña es el que enseña, cuando es cizaña el que predica, las cosas terminan muy mal, porque comenzará a enseñar cosas que no son acorde a las Escrituras. Entonces, el movimiento progresista infiltró también las iglesias, formas del diablo de querer echar a perder la viña del Señor. Las cosas que hemos dicho para muchos son logros, o para la gran mayoría, abrumadora mayoría, son logros, son progresos que deberían de seguir todos los países en el mundo. Este mismo pensamiento que invadió en el mundo sobre buscar las mejores condiciones sociales para todos, dejando atrás lo que en muchos casos se considera anticuado, obsoleto, inservible, buscando renovarse, buscando hacer cosas nuevas. Todo eso que en el mundo se vio, se comenzó a dar en la iglesia también. No es cuestión de dar nombres ahora, no es necesario, porque lo que hemos visto confirma que esto es así. Lo que en otro tiempo causaría escándalo a la iglesia,
comenzó a tornarse como algo aceptable, como algo, si no del todo bueno, por lo menos para pensarlo. Y es que era lógico que el progresismo, habiéndose infiltrado en los gobiernos, en la sociedad, en la cuestión de la economía, era casi imposible, por decirlo de una manera, que no se diera este movimiento dentro de la religión. Porque la religión también se empezó a ver como una cosa de la Edad Media, donde habría que hacer muchas cosas o cambiar muchas cosas en cuanto al funcionamiento y las formas. El movimiento de la Reforma se dio porque la palabra del Señor, la doctrina, la enseñanza, la salvación, todo, ya no era una cuestión importante. Se habían asentado sobre la población enseñanzas meramente humanas, la escritura nadie la tenía. Entonces, eso propició, en este caso podemos decir que es de Dios, porque su palabra se volvió a sacar a la luz y cosas así. Pero en cuanto a la religión en general, los grandes pensadores, los racionalistas, vieron en la religión como un problema. Y es que en muchos casos así es, porque la religión humana termina en maneras terribles. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta, es una buena forma de vivir una religión. Entonces, para los pensadores, los filósofos, la religión era una forma de perdición de las gentes. La religión se tornó como algo indeseable para los pensadores de los tiempos a la Reforma y posterior. La religión ha causado grandes guerras, terribles guerras. Entonces, la religión también como que se empezó a ver como algo ya en sus formas de aquel tiempo, como que ya no servían, habría que darle un giro a todo eso. Cuando hablamos de la Reforma decimos es justo, era necesario, pero ya cuando hablamos de iglesias que abrazaron la Escritura como su fuente de guía, como su base para su fe, cuando vemos esa situación dentro de una iglesia así, ya vemos que las cosas no andan bien. Porque el progresismo no solo invadió la iglesia romana, sino que también invadió a la iglesia evangélica, a la iglesia cristiana, y hasta las mismas sectas han sido invadidas por el movimiento. Es terrible ver cómo esto ha ido teniendo muchísima influencia en muchas iglesias de hoy en día. La religión tenía que también sufrir este efecto y el resultado lo vemos muy claramente. Como hay personas dentro de la iglesia que no aman ni temen a Dios y que no tienen ningún interés en buscar la verdad, de conocer más al Señor, sus intereses son más bien personales. En algún momento hubo personas que empezaron a ver que las cosas que se estaban haciendo en el mundo era necesario hacerlos en la iglesia. Porque ¿cómo era posible que se hablara de una religión donde hubiera una inquisición para juzgar y matar? No, eso ya no sirve. En efecto, eso era terrible. Y de ello dará cuenta la iglesia romana. Pero eso mismo se fue aplicando con el paso del tiempo en las iglesias que habían abrazado la palabra del Señor y donde se empezó a cuestionar si la palabra era infalible, si la palabra era la palabra de Dios o era una inspiración parcial, podría tener errores y cosas así. Porque entonces empezó el pensamiento a penetrar más y más, y entonces estas cosas comenzaron a promover dentro de muchas personas en las iglesias que tendría que haber un progreso, ya no podríamos seguir en la misma forma.
Las iglesias sufrieron también la influencia de todo esto. Dentro de las iglesias se empezó a promover las cosas que en el mundo se hacían. Ahora fíjense, vamos a ver esto de esta manera. Una de las cosas que el movimiento progresista busca es la unificación de las iglesias. Porque dicen, no puede ser verdadera una religión si están separadas. Hay que hacer una religión, una sola religión. Lo que a veces conocemos como ecumenismo, pero el progresismo también está ahí dentro. Se busca una sola religión, donde puedan sintonizar todas las diferentes denominaciones, sectas y todos. Ya no importa lo que creas. Eso es lo que están buscando. Eso para ellos es un logro, porque imagínense que un día lleguen a convivir o que en un templo esté adorando un mariano, un idólatra, un romanista, un ruselista, un mormón y un cristiano ahí. Eso es lo que buscan. Y ellos dicen que se puede conciliar todos los pensamientos. Es una necedad. Bueno, todos los demás pensamientos sí, pero no los que creen en Cristo como el único Señor y Salvador y la palabra como su guía. No, nosotros no podemos. Pero esa es una de las cosas que hoy se busca. El progresismo está buscando esto. Por eso alguien por ahí editó un video muy interesante de cuando en la toma de posesión del inicio de su pontificado de Joseph Ratzinger, aquel alemán que dimitió de su posición. Cuando él tomó posesión allá en el Palacio de San Pedro, más que un lugar donde podría habitar Pedro, ¿no? En aquel lugar lleno de riqueza, de suntuosidad, fueron muchos líderes de denominaciones evangélicas. Recuerden que la iglesia nuestra, presbiteriana, no es la única en México, habremos 3 o 4, hay 2, 3 organizaciones bautistas y en el mundo así. Es así, pero en aquella ocasión, por el 2004, si no mal recuerdo, fueron personas representantes de las denominaciones, de la iglesia presbiteriana, de la iglesia bautista, de la iglesia pentecostal, de la iglesia metodista, de la iglesia luterana. Fueron y algunos le besaron la mano al Papa. Eso es el progresismo, porque muchos en las iglesias evangélicas dijeron, oye, ¿por qué vamos a seguir peleados allá? Vamos a volver a unirnos. Y usan la escritura para que todos, padres, sean uno. Eso es el progresismo, busca unificar las iglesias. No importa lo que creas, lo importante es que estés dispuesto a ser tolerante con los demás. Si el Señor fuera tolerante no lo hubieran crucificado. Si el Señor fuera tolerante no hubiera muerto, es verdad. Pero como la religión del cielo demanda de los hombres una humillación total y reconocer que solo hay un Dios y hay un mediador entre Dios y los hombres no quieren esa clase de religión. El cristianismo en su esencia es contradicción contra el mundo entero. Entonces empezó a haber en las iglesias hombres que empezaron a hablar sutilmente, a que se buscara un acercamiento con otras iglesias. Estamos progresando, se dice. Pero no se estaba progresando. Se estaba haciendo un tipo de sincretismo religioso, una mezcolanza de ideas. Eso es lo que promueve el movimiento progresista dentro de la iglesia o dentro de las iglesias. Y muchas iglesias evangélicas que en otro tiempo eran muy celosos, terminaron desviándose. Hay un testimonio de un pastor presbiteriano que les está grabando su testimonio y cuenta y dice, yo un día empecé a sentir la necesidad, empecé a buscar más a Dios y yo le dije, muéstrame tu voluntad, yo quiero acercarme más a ti. Y un día Dios me habló a mi corazón y me dijo, cuando te sientes mal, ¿con quién vas? Y yo dije, con mi mamá, dijo él. Y entonces yo ahí pensé, yo tengo que volver a la Virgen. Y el hombre le llamó el título de su testimonio Volviendo a casa. ¿Por qué? Porque se volvió al romanismo. Háganme el favor. Eso es el progresismo dentro de la iglesia. Unificar pensamientos, unificar ideas, unificar doctrinas. En ese sentido. Además de ello, muchas personas comenzaron a buscar que en las iglesias se pudiera incluir a gente
que tenía otros pensamientos con respecto a la palabra del Señor, que se pudieran aceptar cosas que la palabra del Señor condena. Todo ese sistema establecido que por muchos años rigió la vida de la iglesia, de las iglesias evangélicas, ahora era tiempo de cambiarlas, pensaron algunos, por cosas donde la gente que asistía a alguna iglesia se sintiera más acorde con lo que buscaba. Eso es progresismo. Donde se pudiera incluir a gente que se había alejado de la iglesia por cosas que le causaban vergüenza, porque qué dirían en la iglesia y no querías ser visto de todos los demás. Y querían ser incluyentes, como se usa en la política. ¿Por qué vamos a despreciar a un homosexual? No, hay que incluirlo. Hermanos, nosotros bien podríamos aceptar a un homosexual si se arrepiente, pero no podría estar un homosexual en nuestra iglesia si nosotros predicamos el evangelio. Ni nosotros le diríamos, sí, mira, ven, pasa, no pasa nada, aquí estás cómodo. Cristo te ama. Dios te ama, pero odia tu pecado. No, la Biblia dice que Dios aborrece a los malvados. Entonces, este tipo de ideas comenzaron a surgir y hubo comezón de oír, como diría Pablo, eso suena bien, ¿por qué vamos a condenar hay que recibir al pecador? Pues sí, hay que recibirlo, pero si no lo recibe Cristo, aunque tú lo recibas. Si Cristo no lo recibe para limpiarlo en su arrepentimiento y fe, ¿qué haremos nosotros? Fue así que se comenzaron a proponer que se deberían de cambiar algunas cosas que a su juicio ya no era posible tenerlos en la iglesia. Y fue así que se empezó a instituir y a normar nuevas formas, tanto en el asunto del matrimonio, en la doctrina y en la propagación del evangelio, entre otras cosas. Nosotros vamos a ver estas tres nada más, porque todo lo demás es muy amplio. En lo primero del matrimonio, bueno, todo iba bien. Pero cuando el movimiento progresista allá en el mundo comenzó a penetrar a la sociedad en su totalidad, las iglesias dijeron, bueno, ¿por qué habríamos de quedarnos atrás? Mira que allí se está promoviendo el matrimonio entre dos personas, bueno, también vamos a hacerlo aquí. Y lo empezaron a hacer. Y entonces, no sé si aquí en México hay alguna iglesia, entiendo que sí, pero por lo menos en Estados Unidos muchas de las iglesias presbiterianas aprobaron esto. En el 2005 o 2006 hubo una división enorme de la iglesia, de la denominación presbiteriana más grande. En Estados Unidos son como 2 o 3 organizaciones presbiterianas. La más grande de ellas se dividió. En su seno contenía 10,000 iglesias y 2,000 de ellas decidieron separarse. ¿Por qué? Porque la mayoría estuvo dispuesta a admitir las nuevas ideas de que se permitiera o que ya se pudieran casar en los templos entre hombres y mujeres y mujeres. Progresismo. Retroceso a la luz de la Escritura. Progresismo según el pensamiento humano. No, hombre, y cuando lo lograron hacer, mucha gente que ni a la iglesia iba les aplaudieron y dijeron, qué bueno, mira que ya se están abriendo más en su pensamiento. Fíjense. Las iglesias evangélicas comenzaron a aceptar lo que en el mundo comenzó primero. Y comenzaron a sentirse bien consigo mismos, habían, según ellos, logrado algo maravilloso y grande dentro de la obra del Señor. Tendrán que dar cuenta en el día del juicio por todas estas cosas que han hecho. La palabra del Señor dice que Dios hizo al hombre y a la mujer. Y se unirá el hombre a su mujer y serán dos en una carne. No tiene nada que ver lo que en las iglesias hoy se ha instituido o se ha aprobado. También esto abarca el hecho de que hay iglesias donde el ser homosexual o lesbiana se aceptan como cosas permitidas. Ya no hay juicio, ya no te vamos a hablar de que eso está mal. Tú te sientes bien así, está bien, perfecto. Eso es progresismo en el sentido equivocado, progresismo en el sentido mal aplicado. En cuanto a los pecados, hay iglesias donde a los hombres que han cometido adulterio, que jóvenes que han caído en fornicación, ya no les llaman pecados, ahora les llaman debilidades.
Eso es progresismo. ¿Por qué el progresismo busca que ya no se haga sentir mal a la gente? Y entonces en muchas iglesias ya no se habla del pecado, se habla de errores y cosas así. Es pecado. Y el pecado es enemistad con el Señor. Se sienten felices porque ellos creen que han hecho algo bueno en pro de la humanidad, en pro de las personas, cuando en realidad están en contra de Dios. Lo que ellos buscan es que en su iglesia toda clase de personas se sientan bienvenidos y no que al entrar y escuchan del pecado terminan yéndose. No, dicen, eso no está bien. Dice Isaías 5, 20 al 25. Isaías 5, 20 al 25. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Y esto es lo que es el movimiento progresista. Ahora, ¿qué más? Bueno, a más de lo que es el matrimonio, en la cuestión de la doctrina. En cuanto a la doctrina, se ha llegado al punto de despreciarla como un punto de división y no como algo que unifique. Por tal motivo, este movimiento dentro de las iglesias pugna por dar más bien lugar al sentimiento, a los afectos personales, al gusto, al sentirnos bien. Ya no quieren un lugar donde se sienten regañados. Si bien la enseñanza hace bien, hay otras cosas que son mejores. Y qué mejor que donde nosotros nos sintamos bien, ahí estaremos mejor. Ahí es donde nos vamos a sentir edificados. Piensan, un lugar donde su ánimo no decaiga, porque se les hace saber que están mal. Eso es lo que se hace. Ya no quieren doctrina. Si ustedes se dan cuenta hoy, estas ideas también que lograron terribles consecuencias en muchas iglesias, ya la enseñanza es mínima. Se da lugar a otras cosas, pero ya no a la predicación de la palabra. ¿Qué dijo el apóstol Pablo a Timoteo? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Fíjese, porque haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. ¿Qué dijo el Señor al profeta Ezequiel en el capítulo 3, el versículo 19 al 21? Esto es lo que dice el Señor. Ezequiel 3, 19 al 21. Cuando yo dijere el impío, de cierto morirá si tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, mas su sangre demandaré de tu mano. Y si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad y tú habrás librado tu alma. Vean, la doctrina hoy se ve como un mal dentro de la iglesia. Ya muchas personas ya no quieren saber de doctrina. Quieren saber de nuevas cosas más sensibles a la humanidad. Nosotros no estamos juzgando que los sentimientos y las emociones sean malas, pero ellas no van a regir nuestra vida. Una religión sin emociones es fría. Una religión donde las emociones son las primeras termina en unas cosas terribles. Nuestros sentimientos son importantes, nuestras emociones, pero siempre sustentados y guiados por la palabra del Señor. El movimiento progresista da lugar más a lo que la gente siente que a lo que Dios quiere decirle a la gente. En cuanto al culto, ya poco importa la enseñanza. Eso es lo de menos. Mientras te sientas a gusto alabando al Señor, y así al pensar de esa manera se abrió la puerta a toda clase de culto mundanos, terrenales, carnales, sin entendimiento, donde lo primero no es la gloria de Dios ni el conocimiento, sino el estado anímico de las personas. La Escritura no nos lleva por ese camino. Sí el conocimiento importa para ellos, pero no es más importante que el que yo me sienta bien. Dice Oseas 4:6, mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Y muchas iglesias hoy van por el camino, van declinando, van hacia la perdición. Su camino es hacia abajo, no hacia arriba, como dice Proverbios. Ahora, otra cosa más aquí. Allá, cuando hablábamos del progresismo allá en el mundo, dijimos que se buscó que la mujer tuviera igualdad con el hombre.
Y dijimos que la Biblia siempre les ha dado igualdad. El hombre en su maldad hace menor y humilla a la mujer, pero no el Señor. El Señor les ha dado una dignidad a ambos. Están iguales delante de Dios. Pablo dice donde no hay mujer ni hombre y eso. Todos somos uno en Cristo. Pero como el hombre puso a la mujer en un lugar más bien como un pedestal que como su igual, entonces con el paso del tiempo el progresismo dijo, no, bueno, para que la mujer sea como el hombre en igualdad, hay que darle derecho a votar, a ser votada, que pueda ser una mujer, una dirigente y cosas así. Bueno, pues eso también lo quisieron meter a la iglesia y de hecho lo metieron. Porque entonces con el paso del tiempo, aquel ministerio que Dios encargó a los hombres, ahora también se ha visto la iglesia envuelta de tal manera que en la mayoría de las iglesias de otras denominaciones tenemos pastoras, a más de pastores. En muchos casos ya no es un hombre el pastor y la pastora. Ahora es la pastora nada más. Ahora es la mujer la que está al frente. Y cuando esto sucede, hermanos, solo tienen que ver el reino de Israel en tiempos de Jezabel. Acab era el rey, pero la que mandaba era Jezabel. Y vean cómo terminó. Eso es progresismo. No, es que si queremos que en la iglesia la mujer y el hombre valgan igual, tienen que tener las mismas posiciones. Entonces ya tenemos un pastor y una pastora, un predicador y una predicadora. Fíjense. Y a las hermanas de nuestra iglesia no deben sentirse menos. Ustedes valen tanto como el varón delante de Dios, porque Dios las ve en Cristo como igual. Pero en cuestión de ministerios, en cuestión de posiciones, Dios le ha concedido un lugar al hombre y otro a la mujer. Pero como se infiltró el progresismo dentro de la iglesia, ahora tenemos eso. Y miren, hermanos, que hay muchas iglesias presbiterianas en otros países que ya están optando por esto. No sé si en nuestra iglesia alguien tendrá semejantes ideas, no lo dudo, si así fuera. Solamente se estaría cumpliendo lo que el Señor dijo. Pero si alguno de los que nos oyen, los que nos ven, tienen estas ideas de como que está mal que nada más haya un pastor o un predicador, también, no, hermana, Dios nos ha puesto en nuestro lugar. Así es la Escritura. En todo caso, si queremos actuar así, será ir en contra de la palabra del Señor. Eso es progresismo en la iglesia. Y ha dañado a muchas iglesias, porque está contradiciendo la revelación de Dios. En relación con la propagación del Evangelio, se dio una forma de evangelismo llamado el evangelismo social. ¿Qué es el evangelismo social que fue motivado por el movimiento progresista? La frase evangelio social se usa generalmente para describir un movimiento intelectual cristiano protestante que cobró importancia a finales del siglo XIX y principios del XX. Los que se adhirieron a un evangelio social trataron de aplicar la ética cristiana a problemas sociales como la pobreza, los más marginados, la falta de alimento para los más pobres, la educación, el alcoholismo. Sepan que AA inició con una persona que iba a una iglesia presbiteriana, si no mal recuerdo. El alcoholismo, el crimen, etc. Estas cosas se enfatizaron, mientras que las doctrinas del pecado, la salvación, el cielo y el infierno y el futuro reino de Dios fueron minimizados. Teológicamente, los líderes del evangelio social eran abrumadoramente postmilenialistas, afirmando que la segunda venida de Cristo no podría suceder hasta que la humanidad se librara de los males sociales mediante el esfuerzo humano. Háganme el favor. Para una perspectiva cristiana sobre la idea de un evangelio social, debemos mirar a Jesús, que vivía en una de las sociedades más corruptas de la historia. Jesús nunca emitió ningún llamado para un cambio político, ni siquiera por medios pacíficos. No vino a la tierra para ser un reformador político o social. El evangelio que Jesús predicó no tenía que ver con reformas sociales, justicia social o el cambio político. En lugar de intentar cambiar gobiernos e instituciones que están formadas por personas, Jesús vino a cambiar los corazones de las personas y señalarlas al reino de Dios. Predicó el evangelio de salvación y la obra transformadora del Espíritu Santo. Ahora, no estamos diciendo que ayudar a las personas
promover la ayuda a las personas, a los más necesitados, pero primero a los domésticos de la fe, no está mal, no en lo absoluto. Pero el Señor Jesús, como entendemos, mostró una profunda compasión por los pobres, los enfermos, los desposeídos, los marginados de la sociedad. Los sanó, les dio de comer. Pero antes de atender sus necesidades físicas, primero les hablaba de sus necesidades espirituales. Primero se ocupó de sus necesidades espirituales, porque estaba más preocupado por el estado de sus almas, y predicó el evangelio del arrepentimiento del pecado a través de él, para que comprendieran que su destino era mucho más importante que su bienestar en esta vida. Varias de sus parábolas transmitieron esto mismo. Nuestra iglesia no está peleada con hacer buenas obras cuanto podemos, pero no debemos mezclar las cosas. Y de hecho creo que hay iglesias que, sin darse cuenta, están intentando establecer un tipo de evangelismo social. Porque hay iglesias donde tienen mayor preocupación sobre qué llevar de comer, qué llevar de ayuda, que la predicación del evangelio. Creo yo que, considerando la historia de la iglesia y cómo se hacían las cosas, si queremos ayudar, vamos a ayudar. Si vamos a predicar, vamos a predicar. Quizás el ayudar cuando se predica no esté del todo mal, pero debemos ser cuidadosos, porque a menudo esto se podría transformar como el evangelio social, porque muchas personas te van a escuchar solo porque les vas a dar algo, lo que se torna en una actitud de conveniencia. No tienen interés, pero bueno, voy a seguir escuchando estos parlanchines solo porque me dan de comer. No tiene nada que ver lo uno con lo otro, pero eso también es parte del progresismo, del movimiento progresista que se infiltró dentro de la iglesia. Hoy el evangelio social tiene tintes diferentes. Se usan lugares de ayuda o formas de ayuda para predicar como un gancho para atraer a las personas, lo que a la larga solo deja personas que no tienen ningún interés en el evangelio, sino en la ayuda que reciben. ¿Debemos ayudar? Sí. ¿Debemos procurar hacer el bien? Sí, pero primero a los domésticos de la fe. Vamos a ir a ayudar a los de afuera para que escuchen el evangelio cuando los de dentro están necesitados. Eso es contrario a las Escrituras. El evangelio social tuvo un impacto muy grande hace muchos años, aunque algunos dicen que ha estado decayendo. Como quiera que sea, el progresismo dentro de la iglesia también se dio. Estamos mencionando 3 o 4 cosas, pero si ustedes analizan la situación de muchas iglesias hoy, se darán cuenta que este movimiento de verdad ha hecho que muchas obras se destruyan, que ya no sea la Biblia la norma para la vida, el lugar de donde se predica Cristo, el Rey. No, ya no. Ahora se establecen nuevas formas y principios basados en uno mismo, nuevas revelaciones, todo eso. Hoy muchas personas se van de nuestras iglesias porque quieren ir a un lugar donde se sientan bien, quizás bajo el argumento de que quizás ya no estaban siendo edificados. Quizás puede ser, de verdad que sí puede ser, pero de ahí a que yo busque otra forma porque ya no me siento bien aquí, no es correcto. Un hombre decía hace algunos años que una persona que va al templo solo tiene 2 razones para cambiarse de esa iglesia, a dónde va. 1, porque cambia de domicilio y va a un lugar muy lejano, o 2, porque en esa iglesia ya no se predica el evangelio. Fuera de eso, no debería. Pero las personas hoy buscan algo donde ellos puedan estar quietos, donde puedan estar tranquilos. El progresismo lo que hace es que ya la gente ya no tenga compromiso delante de Dios. Y no es que nuestra vida o relación con el Señor esté basada en el compromiso, sino en el amor que le tenemos, y por ello nos comprometemos delante de Él. Pero estas situaciones han marcado la vida de muchas iglesias, de muchísimas iglesias. Nosotros no somos de los que se apartan, sino fieles para salvación. Hay cosas que mejorar en nuestra iglesia, pero de ahí a permitir estas cosas, que Dios nos libre de todo eso. Dice la palabra del Señor:
por cuanto nuestro evangelio no fue a vosotros en palabras solamente, mas también en potencia y en Espíritu Santo y en gran plenitud, como sabéis, cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Eso es en 1 Tesalonicenses capítulo 1, dice el versículo 7, en tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y en Acaya, porque de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, mas aún en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar. Porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. Nosotros fuimos alcanzados por el Señor para vida eterna. Si todo el mundo se tornare tras estas nuevas ideas, pensamientos, a nosotros nos corresponde mantenernos firmes y fieles delante del Señor. El progresismo sigue promoviendo otras cosas dentro de las iglesias. Nosotros debemos procurar siempre estar a la luz del Evangelio, de la palabra del Señor. Ahora, esto que voy a leerles es como una conclusión de todo esto que hemos dicho nosotros en esta tarde y en la mañana. Los cristianos históricos creen que su religión es revelada por Dios en la persona de su Hijo Jesucristo y que las Escrituras son el único testimonio fiable de esa revelación y que su misión es dar la gloria de Dios y que buscar y salvar lo que está perdido es todavía válido y vital. Los cristianos históricos creen en la vida sobrenatural y esperan que Dios trabaje en el mundo y en sus vidas. El cristianismo progresista cree que su religión es un accidente histórico de circunstancias y personas, que Jesucristo es a lo sumo un profesor divinamente inspirado, que las Escrituras son documentos humanos imperfectos e influenciados, y que la Iglesia es un cuerpo de personas de mentalidad espiritual que desea traer la paz y la justicia para todos y hacer del mundo un lugar mejor. Somos conscientes de que al decir esto trazamos con trazos gruesos, pero la brecha esencial es reconocible y los creyentes, tanto unos como otros, deberían admitir que cristianos históricos y progresistas existen dentro de todas las denominaciones. La división real en el cristianismo ya no es protestante y católica, sino progresistas e históricos. Para ellos, los progresistas, la religión es una cuestión de lucha por la igualdad, de derechos, hacer del mundo un lugar mejor, ser amable con todo el mundo y la espiritualidad. No se necesita mucho tiempo para que la gente se dé cuenta que no tiene que ir a la iglesia para eso. Así que las personas dejan de ir, lo que a la larga significa la muerte del cristianismo progresista. Ya no es cristianismo como tal. La primera generación de cristianos progresistas asistirá a la iglesia regularmente. La segunda dejará de ir y en la tercera ya no tendrán ni idea de que hay culto. Y si se dan cuenta, la influencia del movimiento progresista es muy notable en muchas personas, aunque ellos no lo vean así, porque como el progresismo lo que busca es que uno se sienta bien. Hoy en muchas iglesias se podría considerar a muchas personas progresistas. ¿Por qué? Porque ellos van al templo cuando sienten que se sienten con las ganas o cuando se sienten el deseo, pero en realidad no hay ninguna motivación de amor a Cristo que les impela a buscar al Señor insistentemente. Vean cuánta persona hoy en las iglesias van un domingo sí, 2 domingos no. Ellos bien podrían llamarsles progresistas. ¿Por qué? Porque van según sienten que ellos que está bien. La religión progresista es esencialmente individualista y no comunitaria. Cada persona se forma su propia opinión sobre los asuntos. Los individuos con opiniones firmes formarán grupos cada vez más pequeños y más apasionados con gente con ideas afines
y cuanto menor es el tamaño de los grupos, más se marchitan y mueren tarde o temprano. El cristianismo progresista es también subjetivo y sentimental. Evita la doctrina y favorece la espiritualidad individual y las respuestas sentimentales a las doctrinas y a las cuestiones morales. No pasará mucho tiempo, por lo tanto, antes de que las inclinaciones individualistas y sentimentales empujen a la persona de una iglesia que es dogmática y exigente a otro lugar diferente. Los modernistas preferirían su propia espiritualidad y experiencias emocionales a cualquier tipo de compromiso religioso formal. De ahí el moderno reconocimiento. Estoy interesado en la espiritualidad, pero no en la religión. Cuando esta actitud prevalece, la religión modernista muere porque sus devotos no ven el sentido de pertenecer y de creer. El progresista permite la degeneración moral que socava la fuerza de la religión verdadera. Los devotos de todas las religiones sobrenaturales exigen pureza moral. Sí, incluso las religiones que no son cristianas, que tienen algún sentido de los principios morales, buscan esto. Cuanto más el cristianismo, que está sujeto a la palabra del Señor y que tiene la ley moral en su corazón, ¿cómo no habría de demandar esto? La verdadera religión requiere autodisciplina. El modernista ve la religión no como la negación de sí mismo, sino como su realización personal. Nosotros pertenecemos al sínodo, a la iglesia presbiteriana conservadora. Son muchas las iglesias que componen nuestro cuerpo eclesiástico. Creemos que el Señor nos dirige. Pero también pienso que en más de una iglesia habrá personas que ya no están contentos con lo que ven. Si es algo bíblico lo que no se ve, o algo que se está haciendo que no es bíblico y se ve, está bien, es válido. Hay que buscar cambiar cosas que en la iglesia se hacen que no están bien. Pero cuando se piensa en cosas bajo la idea del progresismo, de por qué eso creo que ya es muy anticuado, creo que eso ya no funcionaría, es ahí donde nosotros debemos de ser muy, pero muy cuidadosos al respecto, porque podríamos, sin darnos cuenta, comenzar a ser influenciados por estos pensamientos. Hay personas que cuestionan no cosas de las sociedades y eso no es de la Biblia en realidad como tal, no es algo que instituyera el Señor Jesucristo, fue una forma de querer trabajar para el Señor. Pero cuando las personas empiezan a cuestionar el día del Señor, si es preciso ir al templo, si estar en el templo en el día del Señor, qué tan importante es ir en la mañana y en la tarde, o tengo el derecho de decidir si voy en escuela dominical y en la tarde ya no. Cuando una persona empieza a pensar en esto, muy probablemente su mente se está desviando ya, su corazón, porque no estamos buscando en cuestiones humanas, sino lo que dice la palabra del Señor. Cuando una persona empieza a cuestionar cuestiones doctrinales, cosas de la enseñanza de la palabra, que si solo en Cristo hay salvación, o qué tal que muy probablemente sea un progresista que ni cuenta se dé. Cuando las personas comienzan a cuestionar que si la Biblia es la palabra del Señor, si de verdad tiene palabra para nosotros, si de verdad ahí encontramos todo lo que necesitamos, o hay algunas otras revelaciones, quizás esté siendo influenciado por este movimiento y ni cuenta se dé. ¿Qué pide de nosotros el Señor? Que seamos fieles. Que seamos fieles para Él. Dice segundo los Tesalonicenses 2:13, mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salud por la santificación del Espíritu y la fe de la verdad, a lo cual os llamó por nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y miren este versículo, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta vuestra. Eso es lo que nos pide el Señor, ser firmes a la palabra suya, a la doctrina que hemos aprendido. Que el mundo y muchas otras iglesias se vuelven progresistas bajo estas formas de enfocarlo, está bien,
nosotros progresemos en nuestra relación con el Señor, en aquellas cosas que son justas y buenas. En otro aspecto, volvamos hacia atrás a las sendas antiguas para que veamos cuál es el camino que el Señor nos ha marcado. Quiera nuestro Dios guardar este templo, esta iglesia, de que haya personas que tengan estas ideas, que quieran traer cosas del mundo para implantarlas aquí porque son novedosas y muy atractivas. Debemos estar quietos y tranquilos con el culto que Dios nos ha concedido, un culto sencillo, un culto que no es vistoso, no para los hombres, es para Dios, un culto donde más que agradarme a mí, buscamos agradar al Señor y en ello estamos contentos. Que nuestra iglesia sea guardada por el Señor, que este movimiento que ha destruido a muchas iglesias o que ha desviado a muchas iglesias, nunca entre en este lugar. Y si llegara a entrar por alguno, que el Señor lo reprenda. Quiere el Señor que nos mantengamos firmes todos los días de nuestra vida, hasta el fin del mundo, hasta que Cristo venga por nosotros. Amén.